Lo que vamos a hacer ahora va a ser resolver la tarea. Bueno. Porque a mí me interesa a ver cómo le fue. Porque creo que no era complicado. La tarea era, ¿no es cierto? Ahí está la tarea. Ah, tengo que compartir, perdona. Voy a compartir. Es bueno compartir. Es bueno compartir. Ahora van a ver que es bueno compartir. Ecológicamente hablando también es bueno compartir. Ya. A ver, la tarea era la siguiente. Tenían que representar en un gráfico de P en DT, ¿no es cierto? Los modelos de Levin, el modelo de lluvia de propágulo, el modelo de efecto rescate y el modelo de efecto rescate más lluvia de propágulo. Y para eso yo les había dado las relaciones que hay entre la tasa de colonización y la tasa de extinción. Entonces ustedes tenían que deducir la forma de la curva. Era solamente, digamos, era muy simple, yo creo, no sé. Entonces, vamos a la primera pregunta. La pregunta 1. ¿Se ve, no es cierto? Ya. Profe, está grabando, no, se está grabando. Sí, estoy grabando. Ahí está. Este es el modelo de Levins, ¿no es cierto? En que tiene una función de colonización y una función de extinción, y la de P en DT es la que está a la derecha, ¿no es cierto? Hay dos puntos de equilibrio, ¿no es cierto? Y aquí está, este es el rango 0,1, y si uno grafica punto a punto, porque dp en dt no es nada más que la diferencia entre I menos E. Entonces al principio es positivo, hasta que se hace 0 en el punto, en P asterisco aquí, y después se hace negativo, y la función se corta en 1, porque no tiene otra, el rango de P va entre 0 y 1. Yo sé que por lo menos, hay 2 personas que hicieron la tarea. ¿Ah? Porque me mandaron la tarea para que le echara una mirada. ¿Quiénes lo hizo de otra manera? ¿O lo hizo igual? ¿Todos lo hicieron igual? ¿O hay gente que... A ver, los voy a pillar. ¿Quiénes no hicieron la tarea? Yo no la hice. Yo la hice hasta la 3 nomás. Ya, No, me dio bien. el tiempo el resto. Yo no lo pude hacer. El fin de semana estuve ocupada. Tengo una pyme de pastelería y me tocó una boda, un cumpleaños y el día del papá. Entonces, pero Rebeca, entonces vamos a tener que hacer un delivery contigo, ¿ah? Una torta, a mí me gustan las tortas de qué, de chocolate me gusta. Ay, sí, hice una de chocolate naranja para un cumpleaños. Entonces, no, tuve un fin de semana horrible. Panqueque, me gusta de panqueque. ¿Una pyme, en serio? Sí, tengo una pyme. Con eso me pago el magíster. Como no encontré nunca pega, dije, ok, hay que hacer pastel, hay que hacer algo. ¿Y tú solita? ¿O tienes otra colega? ¿Otro socio? No, solo. Mish, la niña. Qué bien. Ya, eso sería. ¿Estamos? Ramiro. Sí. En mi caso, yo me di tres posibilidades. Porque la tasa de colonización y la de extinción no tienen por qué variar en el tiempo. No, pues, no, o sea, en el fondo no varían porque lo que tú haces es llevar este gráfico a la variable a la recta. En el fondo, esto y esto es lo mismo. Sí. ¿Cómo lo hiciste tú? Lo que yo hice, o sea, fue ponerme en 3 casos. En el caso en que la tasa de extinción era menor a la de colonización, que es el caso que tú estás mostrando ahí en la pizarra. Ya. Pero cuando era lo contrario, cuando... ya, entiendo, lo hiciste por partes.
Claro, Hiciste el gráfico por partes, por eso ahora estoy entendiendo lo que hiciste. Porque lo que tú me presentaste no lo entendía bien. ya. Ahora entiendo. Lo hiciste por 3 partes. En 3 casos, claro, por lo general cuando la tasa de colonización era mayor que la de extinción, Era positivo. Sí, ahora me acuerdo. claro, y eso es más o menos el gráfico que tú tienes ahí, efectivamente. Claro, Pero, pero aquí estoy moviéndome por todo el rango de P, ¿te fijas? Por todo el rango. claro, sí, Entonces, independientemente si C es positivo, bueno, cuando C es positivo está en este lado. Cuando es negativo está en este lado. ¿Te fijas? Cuando la tasa de colonización es menor que la de extinción, estamos en la parte negativa. claro, Ya, exactamente. está bien. Sí, No, ya, sí, ahora entendí lo que hiciste. ya. Pero se puede hacer así. O sea, es más clarito, yo creo, no sé. Pero Sí, entiendo, lo que tú hiciste está bien, ¿ah? sí, ahora, cuando la tasa de extinción es 0, o sea, La tasa de extinción es 0 acá. cuando trabaja solamente la tasa de, Acá. Cuando la claro, tasa de extinción es 0, hay todo la curva que está a la derecha va desde 0 hasta 1. Es una claro, parábola perfecta. claro, por supuesto, sí. Eso, Claro, porque solamente está la colonización, claro, entiendo. eso es. Sí, pero el juego es la diferencia entre colonización y extinción. Ok. Sí, bueno. Ahora la otra era el efecto lluvia de propágulo, esta es más simple porque aquí queda clarito, ¿no es cierto?, que la tasa de inmigración es positiva hasta el punto de equilibrio, que en el fondo es casi lo mismo que esto, pero esto digamos en forma lineal. Hay alguien que me está importunando la clase. A ver, ¿sí viste? Luciano. Hola, Luciano. Pero acá tenemos una línea recta que pasa por el punto de equilibrio y se corta en 1. Entonces tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Ya? Eso yo creo que todos lo hicieron, o sea, de las personas que me mandaron en la tarea, eso es correcto. Ahora el efecto lluvia de propágulo y el efecto rescate, uno puede hacer, como yo les mostré muchas curvas, uno puede hacer todas las curvas posibles. Por ejemplo, cuando hay 2 parábolas, ¿no es cierto? Cuando hay 2 parábolas, entonces yo tengo esta situación cuando el efecto rescate es temprano. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? En esta fase, la de P en dt es negativa, pero va subiendo hasta P en el equilibrio y después se hace positiva. Y cuando tenemos el efecto rescate tarde, tengo todo lo contrario. Hasta el equilibrio, hasta el punto de equilibrio, tengo la parte positiva y después la parte negativa que va de P a 1. Y tenemos, yo hice todos los casos que habíamos visto. Por ejemplo, en este caso, la tasa de extinción y de inmigración, ¿no es cierto? Es esta, la tasa es una línea recta y esta es la tasa de inmigración. Acá en rigor no es una recta, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, la relación no es muy lineal, porque se fijan que si esto fuera una recta así, fuera recto, Sí, tendríamos eso, pero yo creo que tenemos como una especie de parábola, así. ¿Se fijan o no? ¿Me entienden? Claro, porque la tasa de extinción decrece linealmente, pero la de inmigración se mueve no linealmente. Entonces aquí en rigor tengo como la resultante es una función que va en forma curva así y llega ahí. Y después
tenemos la parte positiva, que es la parte que está acá hasta 1. Pero también yo les mostré otros casos. Este es caso. Este es un juego, yo no sé si algebraico o geométrico. Acá son bajo toda condición la diferencia entre E es mayor que I, por lo tanto depende de, es así. En realidad esto, si uno lo piensa, en la realidad es re poco probable que algo como esto exista. Y tenemos acá la otra situación opuesta en que I siempre es mayor que I, por lo tanto depende de T, siempre va a ser una curva positiva. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a la lluvia. Ramiro, ¿Aló? sí, una sola consulta. Por P es la proporción de parches Ocupado. ocupados. Entonces, ¿tiene sentido hablar de un P negativo? No, no No. tiene sentido. Ya. No tiene sentido porque P por definición está entre 0 y 1, por definición. ¿Ya? Sí, Es como el crecimiento de la población. sí, La tasa de crecimiento, perdón, la densidad poblacional va entre 0 e infinito, no hay valores negativos. perfecto. Ya. Gracias. Entonces aquí tenemos nuevamente la lluvia de propágulo y efecto rescate, ¿no es cierto? La conjunta, en que aquí tenemos, ¿no es cierto?, la tasa de inmigración, que es esta, y aquí la diferencia es positiva. Insisto, esto no es una línea recta, en rigor es una línea media así, va. Es una curva. Sí, es curva. Y después se hace negativo y cae abajo. Y sube hasta 1, porque tiene que llegar a 1. No puede quedar abierto. Entonces, esa era la pregunta 1, que tenían que ustedes que deducir las funciones de la ecuación, la forma de la ecuación diferencial que representaba 4 tipos de modelos metapoblacionales. ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Vamos a este caso. Estos son datos reales, de la vida real. Por lo tanto, bueno, la tasa de extinción, ¿no es cierto?, era la proporción de parches vacíos partido por la proporción de parches ocupados, ¿no es cierto? Y la tasa de colonización es la proporción de parches ocupados respecto de los parches vacíos. Entonces, eso estaba definido a priori, y aquí uno puede calcular las tasas de extinción y colonización para distintos años, y aquí yo saqué un promedio nomás para hacer un solo ejercicio. Este es más o menos el promedio en 4 años. Pero ahí una debería ser I y la otra columna debería ser E, ¿cierto? Porque ahí creo que salen las dos con E. No, es que esto es C. Es C. Es que lo que pasa es que tengo la pantalla muy chiquitita y veía dos E. C y es lo mismo, a veces sale C, a veces C. En realidad voy a tener que hablar de C porque es más apropiado. Entonces el modelo Levy me dice que en el equilibrio tiene que ser cuando P en el asterisco vale 1 menos E partido por C. Y si yo calculo E partido por C, aquí tengo un problema. Reinaldo, por favor, tu micrófono. Alguien está acerruchando el piso por ahí. Sí. Ya. Entonces, esto no tiene mucho sentido biológico porque P no puede ser negativo, ¿se fijan? Entonces aquí, bueno, yo lo acerqué a 0 por definición, porque P no puede ser negativo. Porque E partido por C es mayor que 1. Tenía esa duda porque yo lo hice con cada valor y todos me daba. Claro, negativo. Ahí es donde hay en el fondo, ya por definición, el modelo de Levy no te sirve para estos datos. ¿Me entiendes? Profe, pero entonces lo que teníamos que hacer era sí o sí sacar el promedio después aplicarlo. Da lo mismo, si lo hicieron por años, da lo mismo. Pero yo le saqué el promedio como hay algunos que lo hicieron por año y otros pero da lo mismo. Lo que importa es la relación que hay. ¿Ya?
Aquí yo lo hice sencillamente para simplificar, saqué un promedio. No sé si alguien lo sacó o lo hizo parte por parte. También se puede hacer. Yo lo hice parte por parte. Ya, pues, da lo mismo, está bien. Pero la idea es esa, ¿te fijas? Aquí E partido por C siempre es mayor que 1, pero eso por definición no existe. No existe en P negativo. Entonces por eso yo lo acerqué a 0. Pero claramente los datos no se ajustan al modelo de Leibniz. Y la lluvia de propágulos, ¿no es cierto? Es C partido por C partido por I. Alguien le puso 1 partido por C partido por I. Eso no está correcto porque cuando uno resuelve las ecuaciones, te da C partido por C partido por I, y eso te da, creo que si yo hago esto, te da 0,5, creo. Pero es cosa de C, 0,13 partido por 0,13 más 0,45. Parece que no da 0,5. A ver. ¿Alguien tiene una calculadora? No, nos da 0,5. Parece que me equivoqué yo. ¿Cuánto da? Mira, no cambié. Sácalo con el promedio nomás para acelerar la cosa. No da 0,5. Es 0,13 partido por 0,58. 0,22. 0,22. El efecto rescate no se puede calcular definitivamente porque no te da una ecuación. ¿Se fijan? El efecto rescate no te da una fórmula. Te dice que es 1 o 0. Entonces, no se puede calcular el punto de equilibrio acá, porque los puntos de equilibrio pueden ser 1 o 0. Y eso es lo que uno debería poner ahí, pero ya eso no está asociado a los datos. Y 3 y 4 me da C partido por I, que me da 0,28. Entonces ahí se ve que la proporción... Profe, pero aquí preguntaban con lluvia de propágulos y efecto rescate. Claro, ahí está. Pero usted está dando si quisiéramos calcular por separado el efecto. Ya, ok. Si es que me había perdido en eso. 3 más 4, o sea, hay 3... ¿Cuál es el 4? Sí, no, perfecto. Aquí hay un error. Le voy a poner efecto rescate. Más. Bueno. Ahí está. Esa es la otra alternativa. Y ese es el ejercicio 1, el ejercicio 2, perdón. Me falta uno. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el modelo de efecto rescate es el menos restrictivo, ¿se fijan? Pero acá, teóricamente, este es el que daría el número mayor, 0,28. O sea, si estos datos representan la población, la metapoblación, uno debiera encontrar que el 28% de los parches, entre el 22 y el 28% de los parches están ocupados. Eso es lo que se está diciendo. Yo parece que metí un dedo mal al Excel porque yo lo hice por separado, pero si promedio sus valores deberían darme más o menos los valores que usted tiene y parece que me equivoqué. Ya. Porque tengo valores totalmente mucho mayores que eso. Ya. Pero mira, si lo que importa es teniendo estos valores, tú lo que haces es usar lo que yo quería que ustedes usaran las expresiones para darle más realismo, porque estos son datos que emergen de un seguimiento. ¿Te fijas? Son datos reales. Son datos que vienen de la realidad. No son datos que están en el modelo que yo inventé, sino que hubo gente que durante 7 años, durante 4 intervalos de tiempo, donde, claro, ellos se dieron la pega de contar y estimar las tasas de emigración y de colonización. Son datos de la realidad. ¿Sabes? Listo. Y esto era muy simple. Sencillamente lo que tenían que ustedes hacer era aplicar
o sea, asumir que los parches son como individuos, ¿no es cierto? 2, 4, 8, 20, y tenían que usar la expresión de P, la probabilidad de extinción es igual a P, que era 0,5 elevado a N, elevado a 2, elevado a 4, elevado a 8, elevado a 20. O sea, esta ecuación te sirve para esto también. ¿Cuál es la probabilidad de la población de extinguirse a partir de 2, de 4, de 8, de 20? Ahora, piensen ustedes la cantidad de parches que habían en la realidad, las probabilidades, si uno los coloca, digamos, usa esos números para calcular esta probabilidad, este número es chiquitísimo, porque van a haber 200 parches, entonces P elevado a 0,5 elevado a 200, que es mucho, o sea, muy chiquitito, muy bajo. Y esto era muy simple. Tenían que calcular el cambio porcentual de la especie cuando estaba sola, cuando está con la otra, y le daba que la especie A tenía una reducción del desempeño de un 90% y la especie B tenía una reducción del desempeño del 50%. Entonces ambas especies están compitiendo, pero definitivamente B es la dominante competitiva, porque B es la que se reduce menos y A se reduce más. Entonces A reduce su desempeño en una mayor proporción que la especie B, y por lo tanto la especie B es la dominante competitiva en este ejercicio. Ramiro, acá los números, claro, por sí solo, la reducción de un 90% versus 50%, obviamente que hay un desempeño mejor Claro. en B, en presencia de A, pero ¿hay algún test que diga que ese porcentaje sea significativo? Pero eso no se puede sacar con esto. Tenemos que tener réplica. O sea, este experimento, si yo quisiera hacerlo como un experimento, tengo que tener réplicas. Réplicas para la situación A, réplicas para la situación B, por lo tanto, réplicas para la reducción del desempeño y réplicas para la reducción del desempeño de la especie A y B. Y estas dos columnas de datos que van a tener 5, 6 o 10 o 20 o 100 réplicas, las que tú quieras, se verifican estadísticamente. A través de una prueba de T, puede ser una prueba de T. Se puede hacer una prueba estadística. Acá no, acá lo que hicimos fue sencillamente que ustedes ejercitaran la expresión general, que en el fondo es 20 partido por 200 partido por 200, ¿te fijas? O 200 menos 20 partido por 200, da lo mismo. Y acá también, 25 menos 50 partido por 50. Entonces ahí te da la reducción del 50%. Ya, pues. Profe, ¿podría subir un poquito a la pregunta 3? Ya. Quiero ver algo. Sí. Lo que pasa es que yo lo hice, lo entendí un poquito diferente el ejercicio, lo hice con una distribución binomial. Pero si es binomial, pues. Pero sí, es que yo en mi cabeza debería dar los mismos resultados. Claro, es y binomial, dar los mismos resultados. Este es el evento en que o sea, esta sería la probabilidad de 2 sobre 2. La probabilidad de x igual 2. Pero la binomial es n, que son 2,05. Esa es la binomial que hay acá. 2,05. Este es 4,05. Este es 8,05. Entonces el n es igual, la probabilidad de que x igual 2 es 2 sobre 2 por p elevado a 0,5. Ahí habría que calcular nomás, no tendría que ver la expresión. No, pero no es la distribución binomial. Esto es binomial. Acuérdate que cuando vimos estocasticidad demográfica, para llegar a esta expresión, partimos con la distribución binomial. Sí, es que a mí el primero, haciéndolo con binomial, me daba, lo voy a revisar igual, pero tengo los puros resultados acá, me da 0.25, no 0,025. Capaz que yo me haya equivocado, porque siempre, a ver,
0,5 elevado a n, ¿cuánto es? 0,5 elevado a 2. 0,5 al cuadrado, ¿cuánto es? Parece que yo estoy, a ver, parece que yo me equivoqué, ¿viste? Allá. Yo me equivoqué. Vamos a cambiarle al tiro aquí. No, soy re malo para calcular estas cuestiones, siempre me equivoco. No puedo, porque está en, a ver, sí. 0,25, sí, tienes razón. ¿Y esto está bien o no? Sí, no, los demás me da lo mismo. Ya. Un decimal de diferencia, pero por ejemplo, yo tengo 0,0625, pero Ya, perfecto. pero ese Sí. era el que me causaba más ruido porque era 10 veces la probabilidad Claro, no, que yo tenía. tienes Entonces, razón. O sea, definitivamente esta probabilidad de extinción es una binomial n igual. Aquí hay 4 binomiales, hay 4 distribuciones binomiales. Esta es 2,05, 4,05, 8,05 y 20,05. Acuérdense ustedes, ¿se acuerdan ustedes cómo estoy hablando o no me entienden? Déjenme. son todas las distribuciones binomiales de parámetro P 0,5, pero cambia el n nomás. Claro. Con n igual 2, con n igual 4, n igual 8. Claro, acuérdense ustedes que Y la variable x mide la cantidad de parches que se extinguen en un cierto periodo de tiempo. En general la binomial uno la representa así. Entonces esta sería una binomial 2,n. ¿Y cuánto vale? 2,p, 2,05. Está completamente definida, ¿ven? V es igual a 4,05. Y así. Pero resulta que como es el evento de que de n eventos se extingan todos, la ecuación al final, la expresión queda reducida a p elevado a n. ¿Ah? Esa es la probabilidad de extinción. ¿Estamos? Estamos. Ya. Ya, vamos a terminar entonces ahora con la clase de depredación. Entiendo que estábamos acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, habíamos llegado a que con el modelo de Loca-Volterra más simple éramos capaces de generar las oscilaciones, probablemente no tan bonitas como las que en la realidad no son tan bonitas, porque hay un montón de factores que están acá actuando, como son las presas el pasto también varía. Entonces, en rigor acá hay 3 interacciones. Está la presa, el depredador, y está la presa, que es el pasto, y el depredador, que es el conejo. Entonces ahí hay desviaciones, está la variabilidad climática y está el azar, y probablemente parte de un error de conteo, probablemente. Entonces todos esos errores se acumulan y uno va teniendo desviaciones, pero lo interesante es cómo se producen los 2 elementos que son interesantes. Uno, que son oscilaciones, que uno podría saber cuál es el ciclo, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el ciclo? Y segundo, que los depredadores van levemente corridos, ¿no es cierto?, a las presas. Como que van respondiendo después. Suben los depredadores, las presas, y suben los depredadores. Bajan las presas y después bajan los depredadores. Entonces, eso más o menos está bien representado. Ahora, lo que yo les dije era que uno podía complicarse un poquito más, y en el modelo de Loca-Volterra uno podría generar un sistema presa-depredador considerando el modelo logístico para las presas
Y de hecho uno podría considerar el modelo, pero esto no tiene mucho sentido porque por definición, como estamos en este modelo, hay solamente una presa y una especie, entonces el depredador se va a ir a la extinción en ausencia de presa, por lo tanto eso está correcto, pero uno podría darle complejidad a esto. Y en vez de tener un Rx, le pone el factor de densodependencia y tiene ahora el modelo logístico menos el efecto del depredador. Entonces yo le había dicho que esto se resuelve de la misma manera como lo vimos. Uy, espérate. Se resuelve de la misma manera. Hay que hacer esto igual 0. Esto ya sabemos que igual 0 vale esto. Ya sabemos cuánto vale este es la isoclina el depredador. Este es la isoclina la presa. Y si ustedes hacen un arreglo algebraico, toman todo esto, lo hacen igual a 0, le va a quedar que I es una cosa como esta. Menos B menos MX. Les queda una línea recta. Y cuando X vale 0, perdón, esto es K. A ver, no, estoy equivocado. Pero usted decía, algebraicamente, hasta yo lo pude hacer. Y me dio una línea recta, que sería esta isoclina de crecimiento 0 para la presa, ¿no es cierto? Y cuando esto es igual a 0, cuando la presa es 0, la población tiende a la capacidad de carga. Y esto tiene entiendo que tiene el mismo valor que tiene en el otro caso, que es R partido por alfa. Esto es R partido por alfa. ¿Ya? Entonces, aquí aparece, digamos, una situación interesante porque, si bien es cierto, hay oscilaciones, pero dado las áreas que van quedando para las zonas de oscilación o para la dinámica, el sistema te lleva al punto de equilibrio. No se forma lo que se llama el ciclo límite. Entonces, esto es lo que se llaman oscilaciones amortiguadas. Cuando tú tienes una presa que está con crecimiento logístico, el sistema empieza a oscilar y después tiende a amortiguarse. Dumping se llama, dumping. Una oscilación y después amortiguamiento. Entonces, claro, esto solamente para que ustedes vean cómo uno podría empezar a complicar un modelo de Lotka-Volterra. Y volvemos ahora a las respuestas numéricas y las respuestas funcionales, pero ahora yendo al mundo real. Ya dijimos que la respuesta funcional tipo 1 era la que está definida por el modelo de Lotka-Volterra, pero tiene limitaciones. Como ya vimos, no hay saturación. No hay saturación, el modelo no incorpora saturación, ¿no es cierto? Existen obvios límites fisiológicos conductuales para que haya saturación, porque uno no puede comer a una velocidad más alta que la que tu estructura morfológica y fisiológica te puede dar. Porque esto está diciendo que la tasa de consumo del depredador va a seguir siempre creciendo, y eso no es cierto, porque hay saturación. Entonces aparecen, ¿cómo serían las curvas, las respuestas funcionales que son más reales? Entonces la tipo 1 es una lineal con saturación, ¿ya? La tipo 2 sería una curva convexa a baja densidad de presa, o sea, la tasa de crecimiento poblacional es alta, al principio decrece y después llega a una capacidad, a una saciación. Ya no puede. Y tenemos la tipo 3 que es una función sigmoidea, que es muy interesante, porque lo que está diciendo es que el depredador, cuando hay poco alimento, recuerden ustedes que siempre hay una referencia, que está hay una línea con pendiente igual 1, como referencia siempre. Pendiente igual 1. Y ya está.
probablemente por ahí. Entonces, lo que está diciendo esto, que cuando hay poca presa, el depredador come proporcionalmente menos presa, poca. Y de repente, a partir de un cierto límite, empieza a comer proporcionalmente más. Y eso genera una curva que se llama tipo 3, una curva sigmoidea. Esto es fisiología de la depredación. Esto es cómo el depredador consume. Y hay organismos, ¿y qué tipo de organismos tienen respuesta funcional tipo 1? Los organismos filtradores. Organismos que solamente, digamos, no tienen ninguna particularidad, sino que sencillamente los choritos, por ejemplo, o animales que viven en el vento o en el mar, abren la boca y va pasando el alimento. Mientras más alimento pasa, más filtran, hasta un cierto momento. Entonces son como una verdadera aspiradora, ¿ya? Sencillamente, los filtradores son animales que no tienen ninguna conducta adicional salvo abrir la boca y que entre el alimento, ¿ya? Son como una aspiradora. Si fuera una aspiradora, a medida que hay más presa, los tipos van a ir comiendo más hasta llegar a un cierto límite. Ese es el tipo 1. Los organismos tipo 2 son organismos que ya son especialistas, tienen conductas distintas. ¿Por qué? Porque estos tipos están activamente buscando presa. Por ejemplo, cuando hay poca presa, comen mucho, desproporcionadamente alto. Son activos buscadores de presa. No se quedan con la densidad de la población de presa, sino que sencillamente las buscan activamente. Son especialistas. O sea, estos tipos, si son especialistas, deben buscar su presa, aun cuando ésta se encuentre a poca densidad poblacional, la presa. Y tenemos los tipos 3, que son los más interesantes, porque son aquellos organismos que tienen capacidad de aprendizaje. Son más generalistas, porque ellos, cuando hay poca presa, comen poco. Pero eso no significa que se van a morir de hambre, sino que pueden estar comiendo otra presa que es muy abundante. Entonces, cuando esta presa tiene una baja densidad, comen poco, y a medida que aumenta la disponibilidad de presa, se acercan a comer más presa y generan lo que se llama una curva tipo 3, que es sigmoidea, ¿ya? Entonces, estos organismos supuestamente son organismos que tienen sistema nervioso más desarrollado, como los leopardos, los leones, ¿ya? Tienen un uso ineficiente al principio, comen poco, pero llega a ser eficiente en la medida, por ejemplo, que aprenden. Entonces aquí hay una conducta de aprendizaje, ¿no es cierto?, o de generalismo, en que los bichos son capaces de generar una curva más interesante, que es una curva sigmoidea. Entonces, la pregunta que uno puede hacer acá es la siguiente. Nosotros estamos viendo que tenemos una presa, ¿no es cierto?, que tiene crecimiento exponencial, y tenemos un depredador que tiene que regularla. Tenemos un depredador que tiene que regularla, pero él también no tiene que extinguirse, tiene que regularla. ¿Qué tipo de respuesta funcional creen ustedes que tiene el potencial de regular a la población de presa? ¿Será este, tipo 2? Fíjense acá. Cuando hay poca presa, este bicho come mucho. Esto es lo que debiera comer por abundancia, y come esta diferencia. O sea, cuando hay poco, come mucho. Y este otro, cuando hay poco, come poco. Y cuando hay mucho, come más. Por lo tanto, ¿cuál es el que tiene el potencial de ser regulador, de regular a las poblaciones de presa? ¿Se entiende la pregunta o no? Sí, por supuesto, el tipo 3 es el que puede regular. El tipo 3, efectivamente, este. Este es el que tiene, y de hecho, digamos, si un depredador tiene respuesta tipo 2, genera inestabilidad en las presas, porque no las deja recuperarse, ¿se fijan? No las deja recuperarse, las busca activamente, ¿ya?
Entonces las presas tienen que buscar otros mecanismos para escaparse, esconderse. La cosa se pone interesante. Pero estos tipos sencillamente cuando hay poco comen poco, y punto. Y cuando pero eso, insisto, no significa que se vayan a morir de hambre en la realidad, sino que están comiendo probablemente otras cosas. Entonces son generalistas. Algunos ejemplos que, obviamente, esto no se puede hacer con depredadores grandes. Po. La chinita o ¿cómo se llaman? Los coccinélidos, que son estos insectos, comen áfidos. Los áfidos son los pulgones. Entonces, como son pequeñitos, todo es pequeño, se pueden hacer experimentos. Yo no podría poner aquí a un león y ofrecerle una cebra, 2 cebras, 10 cebras, eso no se puede hacer, desgraciadamente. Pero se puede calcular la respuesta funcional de un depredador, pero se hace de otra manera, en manera indirecta. Pero acá yo tengo un experimento de laboratorio, en que estoy ofreciéndole, acá tengo distintos tratamientos, ¿no es cierto?, en que le he ofrecido distintas abundancias de presas. CS es esta chinita que está comiendo áfidos o pulgones. Y se ve que estos tipos tienen respuestas funcionales que se parecen a la respuesta funcional tipo 2, ¿se fijan? Respuesta funcional tipo 2 también, acá hay otro, bueno, acá están los 3, y parece ser que estos insectos tienen una respuesta funcional tipo 2. Entonces, no tienen o sea, potencialmente ellos solos no pueden regular a las presas. Las presas tienen que tener otros mecanismos de regulación adicionales, esconderse para que no los pillen. Aquí son experimentos de laboratorio, por supuesto. Daphnia es un crustáceo de agua dulce, le llaman pulgas de agua, son iguales a las pulgas. Son chiquititos, ¿eh? 2 milímetros, 3 milímetros, son crustáceos. Entonces estos animalitos filtran, mueven su antenita y acá el alimento es levadura. Entonces ellos al mover la antenita filtran, van moviendo acá la antena y el alimento va entrando por la boca y va siendo utilizado. Entonces aquí nuevamente el experimento demuestra que esta especie es un filtrador con respuesta funcional tipo 1, ¿se fijan? Tipo 1. Entonces, este sería como un filtrador, ¿ya? Tiene una respuesta lineal y después ya no puede filtrar más, ya no puede comer a una velocidad más grande, por supuesto. ¿Aló? ¿Están todos por ahí? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Este sería otro ejemplo de respuestas funcionales tipo 2, en que tengo yo aquí un parasitoide. Estas son parasitoides, ¿ya? Estas son avispas que están comiendo sobre pupas de mosca, ¿ya? Siempre, si ustedes se dan cuenta, los experimentos son en depredadores pequeños. Pero aquí tenemos una respuesta funcional tipo 2 y tenemos también respuesta funcional tipo 3. En algunos aquí se encontró una respuesta funcional tipo 3. Yo me imagino que esto fue un ajuste de curva, ¿ya? Un ajuste de curva que dio una respuesta funcional tipo 3. Entonces, aquí al principio come proporcionalmente menos y después come más. Entonces, aquí se produce, este depredador tendría una capacidad regular. Entonces, todos estos experimentos que se hacen, digamos, son para tratar de entender, por un lado, las conductas de los depredadores y por otro lado, si tienen capacidad regular, solamente ellos pueden regular a las presas. Piensen ustedes lo siguiente, los áfidos son una plaga, ¿ya? Y si yo tengo chinitas que hacen respuesta funcional tipo 3, estas son las coccinélidos, chuta, entonces yo tengo acá un mecanismo de control biológico, por ejemplo.
todo esto, digamos, todo este conocimiento de los depredadores se utiliza en el control biológico, o se ha utilizado. A veces han quedado la escoba porque los bichos meten un depredador y el depredador, en vez de comerse la plaga, empieza a comerse las especies nativas. Eso también pasa, hay que tener mucho cuidado porque como las redes de interacción son tan complejas, uno piensa que los bichos se van a quedar en la plantación. Entiendo que también para plantaciones de pino han incorporado algunos depredadores exóticos para controlar las plagas de los pinos, que hay algunas plagas que tienen. Entonces, para la polilla del brote. ¿Aló? Para la polilla del brote. Para la polilla el brote, claro. Pero eso es el incorporar así care palo nomás un depredador es un riesgo tremendo, porque tú no sabes lo que va a hacer ese bicho en el ambiente nuevo. Podría empezar a comer especies que a nosotros no nos interesan que coma. Y por lo tanto no sirve como un controlador biológico. Entonces, esto está muy en cuestión actualmente, ¿ya? Ojo. Porque aquí, digamos, uno diría, acá la ecología, la aplicación de la ecología. Y la aplicación de la ecología en el control biológico tiene que ver con el conocimiento que se tiene de la depredación como interacción biológica. Entonces, mucha gente con conocimiento incompleto, yo diría, piensa que el depredador o el controlador biológico se va a quedar, digamos, comiendo lo que a mí me interesa y en definitiva no, pues, no lo hacen. Y tenemos, por ejemplo, si ustedes leen un poco, en Australia habían plantaciones de caña y había un insecto que estaba comiéndose las cañas, la caña que se usa para sacar azúcar. Y metieron un sapo. Y el sapo lo menos que hizo fue comerse a la presa que los tipos esperaban. Y el sapo en este momento es una plaga prácticamente en toda Australia. Ese es un tema muy interesante que tiene que ver con las invasiones biológicas. Ya. Y como ustedes, digamos, les interesa cómo poder modelar las respuestas funcionales, sencillamente aquí yo les muestro nomás. Bueno, la respuesta funcional tipo 1 es la más simple, ahí está. Tenemos respuesta funcional tipo 3, ahí, digamos, la respuesta funcional tipo 2 es el modelo de Holling, le llama la ecuación de Holling, que ustedes la van a encontrar. Holling. Y a partir de este modelo, que es la respuesta funcional tipo 2, que es la que es capaz de generar esta guatita, ¿ya? Ustedes si quieren lo pueden hacer, jueguen con los datos. Pónganle parámetros acá y van a poder, digamos, reconstruir las curvas. Cuando uno tiene que modelar, por ejemplo, control biológico o interacciones presa-depredador, uno tiene que tomar la decisión cuál es la respuesta funcional que va a poner. Porque yo podría poner la respuesta funcional tipo 2 o la respuesta funcional tipo 3, que está asociada acá a esta. Hay una expresión. ¿Se fijan? Y esta es otra respuesta funcional tipo 4 que es poco conocida, pero algunas personas la definen también como... Pero todas son variantes del modelo de Holling o de la ecuación de Holling. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes, si alguna vez les toca, ahí hay un modelo, hay funciones sigmoideas, funciones cóncavas, convexas, etcétera, que permiten hacer una modelación. Y la respuesta numérica, ¿se acuerdan de la respuesta numérica que nosotros habíamos visto en clase? La respuesta numérica es la respuesta poblacional del depredador. O sea, de I en dt, 1 partido por I. Y la expresión era una línea recta, ¿no es cierto? Y esto se ha calculado para estos animalitos, que son depredadores nuevamente, considerando, digamos, las presas como alimento. Por ejemplo, algas verdes, estos bichos comen algas o pueden comer diatomeas,
Y lo que tenemos acá nosotros en el eje X es la concentración de alimento de menor a mayor, y aquí tengo la tasa de crecimiento per cápita, y aquí lo que han hecho es a distintas concentraciones le han medido la tasa de crecimiento per cápita usando un modelo, tablas de vida o algún tipo de metodología, y lo que ustedes ven son relaciones que, claro, cuando el alimento es cero, la tasa de crecimiento per cápita es negativa, y a medida que uno va aumentando, la tasa de crecimiento per cápita aumenta, y entonces todas estas ecuaciones de aquí podrían tener estas relaciones estadísticas que hay acá podrían tener un buen ajuste con una línea recta. Lo interesante acá es esto, es el cero. Fíjense ustedes, el intersecto acá es el punto donde la tasa de crecimiento poblacional es cero. O sea, en ese punto, esta población es capaz, este depredador es capaz de mantener poblaciones en el equilibrio. La tasa de crecimiento per cápita igual cero significa que la población está en el equilibrio. Y si ustedes se dan cuenta, este punto de equilibrio cambia entre las especies. Tenemos una en que la tasa, el cero o el punto de equilibrio está a densidades muy altas de presa, y otras en que el punto de equilibrio está a densidades muy bajas de presa. Entonces la pregunta que yo le hago, basado en lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál sería el competidor más eficiente? ¿Cuál de todos? ¿Cuál sería, si yo pusiera, porque estos bichos comen lo mismo, si yo los pusiera a competir, ¿cuál es el competidor más eficiente? ¿Se acuerdan de Tillman? El modelo de Tillman, en que teníamos que la especie que era capaz de mantener poblaciones en el equilibrio con menos recursos era el competidor más eficiente, era el que extinguía al otro. El otro se iba a la extinción y el otro persistía. Acá tenemos depredadores que podrían competir, y efectivamente conviven. ¿Cuál sería el competidor más eficiente? Piensen ustedes, el competidor más eficiente... El que come menos, profesor, ¿no? ¿Ah? El que come menos. El que tiene, el que es capaz de mantener poblaciones en el equilibrio con menos recursos. Uh-huh. Entonces, el competidor más eficiente sería este. Va. Acá. El de abajo, No, el de arriba, ese. Este sería el competidor menos eficiente. Fíjense, cuando estamos este nivel de recursos, acá, este tiene tasa de crecimiento poblacional negativa. Y este otro todavía tiene tasa de crecimiento poblacional positiva. Entonces uno podría, a partir de estos datos, uno podría predecir que si yo pongo a competir estas especies, esta va a ser la que va a ganar al final, Daphnia magna va a ser el competidor más eficiente. El que se va a ir a la extinción primero va a ser este. Después va a ser este. Después va a ser este. Después va a ser este. Y finalmente el único que quedaría sería este. O tal vez con este, probablemente, ¿ya? Que están más o menos igual. Pero estas diferencias pueden ser muy sutiles y pueden determinar si efectivamente la población se va o no a la extinción. Pero aquí se produciría una secuencia de extinciones que irían desde el competidor menos eficiente al competidor más eficiente. ¿Ya? Y este sería el competidor más eficiente. ¿Por qué? Porque es capaz de mantener poblaciones en el equilibrio con menos cantidad de recursos. En ese punto, de I en dt, ¿cuánto vale? Igual 0. En estos puntos. No sé si se entiende. Aquí lo que estoy haciendo yo es tratar de conectar
las interacciones, competencias. Ya sabemos que competencia y depredación son interacciones que están de alguna manera conectadas, ya el competidor clave, el depredador clave, que modifica las interacciones, las relaciones de competencia. Tenemos el depredador, ¿no es cierto? La respuesta numérica, el que es capaz de generar la respuesta numérica más eficiente dentro de un conjunto de depredadores, sería el que persistiría en la población y los otros no. Al menos teóricamente, porque pueden haber otras formas de escaparse y no extinguirse. Irse para otro lado. Generalmente cuando hay poco alimento y los menos afortunados, digamos, los menos habilitados, se van para otro lado a buscar alimentos, se van de la población. Pero ya el concepto de población cerrada no me sirve. Tengo que hablar de metapoblación, se van a otras poblaciones donde los recursos están menos utilizados. Y si no encuentran, se extinguen. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? Ya. Y esta es la idea que les quería yo entregar cuando los depredadores generalistas, aquí es lo que se llama el switching, incorporar más de una presa. Aquí lo que yo tengo es lo siguiente. En el eje X está el porcentaje de presas que se le ofrece al depredador. Y las presas son choritos, Mytilus edulis y Mytilus californianus. Son choritos, estos choritos que se encuentran en las rocas, ¿ya? Y tengo yo una presa, este es un caracol, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es un depredador de Mytilus. Al igual que la estrella de mar, hay también depredadores que comen Mytilus, que son, como son tan abundantes, son una presa. Entonces, lo que yo tengo acá es el porcentaje de Mytilus edulis que se le ofrece que hay en el ambiente. Esta es la oferta, por así decirlo. Esta es la oferta. Entonces, el que haya un 40% de Mytilus edulis significa que hay un 60% de Mytilus californianos. Cuando hay un 100% de Mytilus edulis significa que hay 0% de Mytilus californianos. Y acá también. Entonces, lo que tenemos acá, ¿ya? Son dos curvas. Y en el eje Y tenemos la respuesta, el consumo. Este es el consumo. Consumo, oferta. Entonces, para ver si este tipo tiene o no preferencia, porque uno podría pensar que un individuo que prefiere en función de la abundancia es un individuo que sencillamente va a estar en este lado. A medida que aumente el porcentaje de Mytilus edulis, va a comer en una misma proporción. Y si yo pudiera eventualmente revisar lo que hay en el estómago, eso es lo que se hace también, o yo pudiera chequear qué es lo que está comiendo, si hay un 40% de Mytilus en el ambiente, hay un 40% de Mytilus en su dieta. Entonces, esta es lo que uno esperaría si es un generalista y no tiene preferencia, sencillamente come en función de lo que hay. Sin embargo, fíjense ustedes cómo son estas curvas. Este tipo, hay un 20% de Mytilus edulis en el ambiente y él está comiendo un 60% de lo que come es Mytilus edulis. Entonces este tipo definitivamente es un especialista. Claramente está prefiriendo Mytilus edulis. ¿Ya? Entonces, insisto, si todos mis puntitos mis puntos experimentales cayeran en esta línea recta que tiene pendiente igual 1, no hay preferencia. En la medida que la curva que yo obtengo se deforma para un lado o para otro, yo voy a tener el tipo, si está acá, va a consumir Mytilus edulis preferentemente. Este es un especialista.
Este prefiere Mytilus edulis. Hay algo te está pasando con Mytilus californianus que no le gusta. ¿Ya? Será más grande, será más chico, tendrá más energía, menos energía, pero este tipo tiene una preferencia. Veamos este otro tipo, este otro depredador. Entonces acá yo puedo, con este gráfico lo que yo quiero decirle es que hay formas de definir si un organismo es un especialista o si es, voy a decirlo de una manera más general, si es selectivo o no. ¿Ya? ¿Es selectivo? Este tipo sí es selectivo. Está seleccionando porque lo que hay en el ambiente es 20 y lo que él tiene, lo que él ha comido es 60. De todo lo que ha comido es un 60%. ¿Se entiende o no? Y si estuvieran por acá los puntos, ¿qué estaría prefiriendo? ¿Mm? Si estos puntos estuvieran acá abajo, ¿qué estaría prefiriendo? Hacia arriba prefiere Mytilus californianus. Y hacia el otro lado prefiere Mytilus californianus. Entonces yo ya tengo acá un procedimiento experimental para definir las conductas, si son selectivos o no, si comen en función de lo que hay o definitivamente los bichos son activos seleccionadores de sus presas. ¿Ya? Veamos ahora este pescadito. Es un experimento también en que le damos dos presas. Tubifex, son unos gusanitos hidrosófilas, y acá tengo yo en la dieta, en la oferta, nuevamente, oferta, tengo el porcentaje de Tubifex y en el consumo es el porcentaje de Tubifex que consume en la dieta. Esto también se ve cuando uno le abre la guatita, después lo sacrifica. Eso no se hace ahora, sino que se observa los tipos lo que comen. Y fíjense ustedes, tenemos entonces la pendiente igual 1. Y fíjense que este tipo, hay un 20% de Tubifex en el ambiente y está consumiendo menos. ¿Ya? Está consumiendo menos. Y a medida que aumenta la proporción de presa de Tubifex en el ambiente, hace lo que se llama un switch. Hace un switch. Hace un cambio de dieta. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la disponibilidad de Tubifex, definitivamente el tipo se va para allá. ¿Ya? Cuando hay poco, come poco, y cuando hay mucho, come mucho. Esto se parece mucho a la respuesta funcional tipo 3. Con la única diferencia que acá yo le estoy ofreciendo dos presas. Entonces, lo más probable es que la respuesta tipo 3 sea consecuencia del switch, del switching. Cuando hay poca presa de una, está comiendo otra cosa en otro lado. Entonces, y esto demuestra, digamos, que los tipos tienen la posibilidad de traquear o de seguir la abundancia de las presas. En la medida que Tubifex se hace más abundante, ¿no es cierto?, prefiere Tubifex. Pero no es especialista. Este no es especialista. Este va comiendo en proporción a lo que hay. Sí, dígame. Sí, Reinaldo, te iba a preguntar lo siguiente, porque en el tipo 3, yo no sé si al inicio come menos de la recta igual 1, Sí. por un tema de fitness, o sea, al principio no come más porque no va a crecer más, pero ya cuando hay abundancia empieza a comer más y obviamente cambia algún fitness, o porque está con una alternativa de alimentación. Claro, es que aquí hay varias hipótesis. Aquí yo tengo una, digo, uso ineficiente al principio. Podría ser perfectamente posible que este bicho está comiendo poco porque no es muy eficiente en capturar la presa, ¿ya? Porque hay poco, pero en la medida que hay mucho, aumenta. Entonces, eso podría ser una explicación. Pero también podría ser una explicación que el tipo tiene dos presas alternativas y acá, cuando hay poco, come poco de esto, pero está comiendo más del otro, de la otra presa. Entonces, esa respuesta de tener más de una presa
disponible se captura en esta otra forma de estudiar la depredación, que es el switch, en que yo no le ofrezco una presa, sino que le ofrezco 2 presas alternativas. Entonces el tipo aquí se ve que cuando hay poco tubifex está comiendo poco, ¿no es cierto? Ahora, si esto tiene que ver, si esto le significa que va a tener menos fitness, eso está por verse, lo más probable que sí, ¿ya? Pero como, recuerda, este es un experimento, ¿ah? Entonces al bichito nosotros lo estamos obligando a comer esto. En la naturaleza esto es más complejo, porque si bien es cierto, o sea, ya vimos nosotros que ser especialista es un problema para muchas especies, porque los recursos tienen que estar disponibles siempre. Entonces los depredadores también, lo más probable es que los depredadores sean capaces de comer muchas presas, ¿no es cierto? A pesar de que pueden tener ciertas preferencias, pero son capaces de comer muchas presas si es que no está la que ellos prefieren. Es lo que nos pasa a nosotros también, po. A nosotros nos encanta el chorizo, ¿no es cierto?, argentino, ¿no es cierto?, ese lomo de chorizo grande. Pero si no hay lomo de chorizo, comeremos posta, po, un bistec de posta. ¿Te cachai, no? ¿Me entiendes? Ya. Y esto es para que ustedes vean cómo uno tiene que interpretar, ahora con mucho más información disponible, lo que uno observa en la naturaleza. Acá yo tengo una interacción presa-depredador. Acá están los ratoncitos que se llaman bowls. Los bank bowls son unos ratones que acá en Chile no existen. Estos son del hemisferio norte. Y acá tengo una lechuza que depreda ratoncito. ¿Ya? Entonces aquí tengo yo esa interacción. Chin, chin. Una interacción negativa, positiva. Entonces yo tengo acá mi depredador, perdón, mi presa oscilando con una cierta frecuencia. Estos son datos largos. Pero fíjense ustedes el depredador. Prácticamente no oscila, ¿ya?, de acuerdo a lo que esperaríamos para el modelo de Leucaulterra. Entonces, esta dinámica poblacional no se puede explicar por una interacción entre esta presa y este depredador. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer, ¿por qué este depredador no sigue a la presa? ¿Por qué no seguirá? Los cambios en la abundancia de presa no son reflejados en el tamaño poblacional del depredador. ¿Por qué creen ustedes que puede estar pasando con este depredador? Todo lo que hemos visto les serviría para contestar. Porque está comiendo otra cosa. Lo más probable es que esté comiendo otra cosa. Entonces yo tengo al depredador, tengo a la lechuza, tengo a los bowls le vamos a poner bowls, ahí, ¿ve? Y tengo otras presas, otras. Entonces este tipo está comiendo acá, ¿no es cierto? Y está comiendo en proporción a la abundancia, va comiendo mucho cuando hay mucho, pero cuando hay poco, ¡pum!, se cambia a otras presas. Entonces, este depredador permanentemente tiene presas disponibles y por lo tanto, sus tasas de crecimiento poblacional son constantes. Entonces, estos gráficos, digamos, han forzado a los ecólogos a reflexionar acerca de la posibilidad de que las presas sean alternativas, ¿ya? Presas alternativas. Y eso te lleva, ¿no es cierto?, a entender por qué hay algunas relaciones presa-depredador que no se comportan de acuerdo al modelo de Leucaulterra. O sea, es súper entendible que eso no pase porque definitivamente la interacción, el modelo de Leucaulterra es un modelo muy, muy, muy simple, en que solamente hay una presa y un depredador. Entonces uno debería esperar esto de acuerdo al modelo de Leucaulterra, ¿no es cierto? Tal vez, ¿no es cierto? Y esto pasa, entonces están comiendo otras cosas. Los depredadores no son tontos, po. Ya.
Hasta aquí llegamos con la clase de depredación. Y tenemos las 6:15. Hagamos un recreo hasta las 6:30 y partimos con mutualismo. Que nos queda, es la última interacción biológica que me queda. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, de acuerdo. Profe, profe, en el calendario sale que tenemos prueba la próxima semana. ¿Será, po? Es que estaba mirando el calendario porque lo tenía fijado y dije, ¿por qué lo tengo pintado? Y claro, pues sale que el 30 sale tarea 2, pero sale claro que después de mutualismo viene patrones de diversidad y después sucesión ecológica. No vamos a ver eso. Ah, claro, ahí lo tiene. Pero mira, el 30 de junio. Pero es que acuérdate que yo estoy medio atrasado. Ah, ya. Acuérdate que yo no le hice una clase. Ujú, O sea, en realidad hoy día, que es 23, deberíamos estar en sucesión ecológica. ujú. Y yo voy a tratar de avanzar. Así que la tarea la vamos a postergar nomás, po. Ah, bueno. Hasta después de la sucesión ecológica, para que tengan harta materia, po, para preguntarle hartas cosas. Ya, ¿Les parece? No. Ya, estamos un rato. ya, profe.